Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Buenas tardes. Hoy en la entrevista 360 nos acompaña Eduardo Herrera, director de Cuscachay, con quien vamos a analizar estas horas previas a los comicios electorales. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos ya en la cuenta regresiva. Podríamos prácticamente estar contando las horas que nos faltan para llegar nuevamente a las urnas. Me gustaría empezar conociendo un poco tu análisis tras todos estos meses de trabajo, de investigación que han realizado. ¿Cómo ves el panorama electoral? Bueno, han sido muy buenos meses de investigación, de viajes, además. Hemos estado en 12 regiones del país. Y yo tengo, honestamente, algún sentimiento encontrado, ¿no? Por un lado, veo que sí hay, como hablábamos en la antesala, algún tipo de fuerzas ocultas, o no tan ocultas, evidentes, pero que actúan ocultamente, que es la política tradicional de siempre, que en realidad no se caracteriza por izquierdas o derechas, sino que es una política transversal, corrupta, mentirosa y argollera. Y los otros, la gran mayoría de peruanos, es medio raro esto, quienes hacemos una contracampaña casi pues en contra de la política de este tipo. Y esa es la primera parte, y la segunda parte es saber que existe algún tipo de esperanza en muchos ciudadanos que pensamos diferentes y que simplemente tenemos que atrevernos a cruzar ese umbral del pensar y del rabiar y de hacer ira hacia una acción. Y eso Pero es lo que estamos ¿realmente haciendo. alcanza esto? Porque es como que, si bien es cierto, hablamos un poco de esa esperanza de los que queremos un cambio, pero a la vez se acompaña a veces con los resultados que no cambian. Entonces, ¿podríamos mirar este panorama con optimismo o digamos que estamos a tiempo aún de cambiar esta historia estando con tan pocos días de por medio? Yo creo que acá en la elección hay que tomarlo con cierta paciencia. O sea, el resultado del domingo puede ser catastrófico, puede ser malo en algunos casos. Sin embargo, acá no acaba la cosa. Nosotros tenemos ya el deber como Cuscachay, hablando en nuestra organización, de hacer una vigilancia, una procuraduría ciudadana, para que si bien existan candidatos que van a llegar al poder indefectiblemente, porque en 2 meses no se puede cambiar un sistema, lo que sí tenemos que hacer ahora es empezar a vigilar, porque las personas que actúan mal o los delincuentes en algunos casos de corrupción, cuando sienten que hay alguien que los está vigilando, cambian el patrón de conducta y eso aminora el fenómeno. Entonces, ahí estamos dirigidos. Creo que en ese sentido sí existe un cambio un poco más tangible, ¿verdad? Creo que en los últimos tiempos, si bien es cierto, está por un lado lo que acabamos de decir de la gente que está tratando de generar un cambio, creo que sí hay algo más concreto en cuanto a la vigilancia de muchas organizaciones que cada vez son más, que se hacen notar, que levantan la voz y que están atentos. Ok, efectivamente no puedo cambiarlo, pero te estoy observando. Eso ha pasado a raíz de este gobierno y esperemos que continúe con los sucesivos, o sea, que no sea coyuntural, nada más. Y lo que hay que hacer ahora es atreverse a dar el siguiente paso, no solamente exponer las investigaciones, sino atreverse a denunciar y a empezar a hacer casos para que haya sanción efectiva, no solamente la sanción social, sino la sanción legal, y para esto el sistema de justicia pues tiene que colaborar un poquito. Ahora, la gente realmente está más interesada en informarse. Ustedes han creado toda una plataforma de acceso público en que cualquier ciudadano de cualquier región, de cualquier distrito del país, ha podido acceder a conocer los antecedentes de sus candidatos. ¿Hay un real interés en saber o a veces caemos en dejarnos llevar, en engatusarnos por la propaganda política, en ojos que no ven, corazón que no siente y tratar de no ser tan responsables de lo que sucede después? ¿Se está informando más la gente? Yo creo que no, eso No no lo ha cambiado suficiente. mucho porque las campañas de marketing, publicidad, faranduleras de los políticos han generado que la distracción popular se vaya para allá. O sea, la gente mira más al TikTok del candidato, pese a que nosotros hemos entrado en esas redes, el TikTok del candidato haciendo el ridículo llama mucho más la atención que una información que es pro. ¿No? Entonces, estamos luchando pues ciertamente dos formas de ver la política y gana siempre más el más es estruendoso, el que regala más, ahí no hay un punto de comparación. Y acá la reflexión, yo leí una entrevista de Arellano hace poco, él decía, más tiempo le invertimos en estudiar cuando nos compramos un celular que para votar. Entonces, ¿por qué?
¿Por qué pasa eso? Porque simplemente el celular nos toca, es nuestro patrimonio. Y las elecciones pensamos que no lo es, y sí lo es, porque es dinero del Estado, que es un dinero nuestro. Ujú. Claro, y que finalmente sí toca directamente en la manera en que vivimos. Entonces, ¿cómo no involucrarnos? Acabas de hacer una comparación bastante importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos demoramos en revisar el catálogo de un celular o de un televisor o cualquier bien tangible que vamos a comprar para nosotros, que vamos a adquirir? ¿Cómo ha sido el proceso de estas investigaciones por corrupción que ustedes han realizado entre tantos candidatos? Hablamos de que hay municipalidades que tienen un montón de propuestas. ¿Cómo han desarrollado estas investigaciones por corrupción y qué es lo más, algún dato de repente resaltante que puedan haber encontrado frente a lo que quizás esperaban? Bueno, hemos abarcado las 26 regiones, 55 provincias, 84 distritos, porque era imposible llegar a todas las provincias y todos los distritos. Para esto hemos privilegiado a aquellos que tienen más dinero, porque entendemos que quienes tienen más dinero presentan más oportunidades de corrupción. O sea, donde hay más plata, hay más candidatos porque hay más forma de repartirse un botín, ¿no? Hablando en términos duros. Entonces, lo que hemos encontrado es algunas tendencias y algunas cosas pues horrorosas, ¿no? En Lima nomás, tú has visto lo que está pasando. Entonces, digamos, hemos encontrado muchos cambios de camiseta como patrón, o sea, mucha gente que va pululando de partido en partido, incluso gente que se cambia de izquierdas a derechas y no le importa nada. Hemos encontrado también muchos desórdenes patrimoniales, ¿no? Candidatos que tienen patrimonios millonarios y ganan, según lo declarado, 1.000 soles, 2.000 soles, y tú dices, oye, ¿De cómo dónde? es esto? ¿No? ¿Cómo se hizo? Ujú. Y de ahí, pues, un catálogo, pues, de un montón de delitos, pues, ¿no? De secuestro, violación sexual, violencia familiar, corrupción, desde luego, que dices, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué tenemos que escoger a lo mismo de siempre? Y aquí es el tema de fondo, ¿quién es el responsable de esto? Y cómo reaccionar en consecuencia. ¿Por qué personas con tamaños antecedentes pueden llegar a ser candidatos? Porque legalmente están habilitados. Eso es lo principal, ¿no? Hay una presunción de inocencia que te dice, mientras tú no estés condenado, Ujú. la No eres investigación no culpable. te justifica y te salva. Ahora, lo segundo detrás es que los partidos políticos, esto es como un restaurante, el partido político te trae el menú y si tú te lo comes, es tu problema y ya estás haciendo lo tuyo. Entonces, si tú te lo comes y regañas y molestas, lo pagas, el partido político no tiene ningún interés en cambiar porque te lo estás comiendo. Entonces el tema es decir, oye, no me gusta el menú, cambia el menú. Y eso no lo estamos haciendo. Pagamos el menú, comemos molestos, un menú que no nos gusta, y bueno, los partidos no tienen ningún incentivo para cambiarlo. Y por eso no cambian. ¿Cuáles son digamos, los datos o la información más común que esconden los candidatos? De repente temas, denuncias menores, de repente cosas patrimoniales. ¿Cuáles son los datos que se cuidan más en no hacer públicos? Bueno, los datos relacionados a su vida privada, evidentemente, ¿no? Violencia familiar, alimentos, violencia sexual, son los datos que más les choca además cuando uno los revela. Entonces, ¿por qué? Porque tienen la idea de que la vida privada de ellos es algo que no se puede tocar. Y eso es falso, porque cuando un candidato tiene una función pública, se convierte su vida cuando se está degenerada en un interés público. O sea, yo no me voy a meter a la casa del candidato con una cámara a ver qué hace todos los días. Sí me va a importar si maltrata a su familia, porque Claro. eso es un acto antiético que sí pinta de cuerpo entero a una persona cómo va a ser en el ejercicio del poder. O sea, el candidato que es un patán, un malcriado, un mentiroso, un violento, lo va a hacer en el ejercicio del poder sin duda alguna. Totalmente. Hablando ya de los corruptógonos, que es esta evaluación que ustedes hacen visual, ¿no? Para que las personas podamos entender en qué nivel se encuentra nuestro candidato. ¿Hay alguna, cómo está, digamos, el semáforo en general? ¿Cómo los han encontrado? ¿Qué partidos han sido los de mayor incidencia en señales de alarma? ¿Hay algún dato que quizás no hayan, como hablábamos hace un momento, ¿no? Un indicio que ustedes pensaban encontrar, pero que quizás el resultado ha sobrepasado esta expectativa, que haya alertado más de lo necesario?
Bueno, en principio tenemos que decir hemos hecho un ranking de los partidos nacionales, ¿no? Y realmente todos los partidos nacionales tienen un tipo de corruptor, cosa que a mí sí me sorprendió porque yo pensé que algunos iba a escapar, pero ninguno se escapa, y esto quiere decir que todos están fallando de alguna manera. Desde luego, están los más ranqueados, que ahí sí tenemos algunas sorpresas, porque tú pensabas, uno podría pensar de partidos pues que no estarían ahí y están en el ranking. Y lo segundo que nos llama la atención es, claro, no pensábamos encontrar tanto caso rojo, ¿no? Como violencia familiar, muchas demandas de alimentos, bastantes demandas de alimentos, sentencias de alimentos, y entonces eso, tú dices, oye, si un candidato no es capaz de cumplir con su familia, ¿cómo va a cumplir Así con es. la población? No tiene ningún sentido. Claro, acá tenemos que aprender a ver más allá. Esto quizás está ligado también con los intereses personales de lo que lamentablemente adolecemos mucho, ¿no? A nivel general de nuestra sociedad. Pensar que si no nos afecta directamente, pues no tiene nada que ver conmigo. Pero efectivamente, si una persona no tiene una calidad moral, ética, personal, en cada ámbito de su vida, entonces, ¿cómo esperamos que conduzca nuestra ciudad o nuestra región? Sí, yo creo que los antecedentes pintan de cuerpo entero cómo es una persona. Desde luego que podemos equivocarnos, desde luego que podemos enmendarnos, todos cometemos errores. El asunto es cómo los asumimos, si los escondemos, o simplemente antes de los decimos y decimos, oye, ¿sabes qué? Sí me equivoqué acá, esto estuvo mal, esto lo hice bien, esto pasa por esto, es una infamia, esto no es real el caso, y lo sostengo, pero antes de eso se molestan, te llaman a amenazar y te dicen, oye, ¿por qué sacas esto? Y se arañan, pues cuando en realidad lo único que está haciendo Coscachay es un esfuerzo de transparentar para que todos seamos transparentes. Y si a ellos no les gusta, pues ¿qué hacemos, no? Mala ¿Has suerte. recibido en ese contexto amenazas, represalias, algún tipo contra tu equipo? No directamente, pero sí por interpósita persona. Hay gente que llama a través de, o algún candidato que muy asolapadamente me ha dicho, oye, ¿cómo me sacas esto? Y te voy a denunciar. Hubo un candidato en Tacna, por ejemplo, que se apareció en una conferencia de prensa. Nosotros hacíamos las conferencias de prensa en abiertas y hubo un candidato que se apareció a amenazarme, a denunciarme, a gritarme, a hacer todo un espectáculo haciéndose el ofendido y me dijo que me iba a denunciar y hasta ahora lo estoy esperando. Entonces, ese tipo de patanes son los que pasan en la vida y al final dan cuenta pues de cómo son en la realidad. Eduardo, ¿cómo podríamos, qué podríamos decirle a la gente respecto a el poder que tenemos en nuestras manos de elegir correctamente, ¿no? El voto informado, la responsabilidad ciudadana, que no se trata de responsabilizar al gobernante que finalmente fue elegido, es responsabilidad nuestra el momento que tomamos la decisión de elegirlo. ¿Qué podríamos decirle a nuestra población a horas de elegir a nuestras autoridades? Bueno, yo creo que hay que aprovechar, ya hablando en términos muy claros. O sea, hoy día los políticos son débiles, hoy, en este momento en la candidatura. Hacen lo que sea por un voto, hasta el ridículo hacen el... Entonces, hoy, en este momento que son débiles, nosotros estamos en una balanza encima. Y como podrán ver la gente, pues hoy día regalan, apapachan, abrazan, cargan, acarician, sonríen. Cuando cambien al poder, las cosas van a cambiar. Eso históricamente ha pasado acá en el Perú. Entonces tenemos que aprovechar hoy que nosotros somos los poderosos para decir, oye, ¿sabes qué? No te creo o no me estás cumpliendo la promesa, o no me estás sustentando la promesa o simplemente te castigo con mi no voto. Entonces, este es el momento que nosotros tenemos que aprovechar porque es chiquito el espacio, porque Ujú. nuestra democracia es incipiente y creemos que votar es el acto democrático y no lo es. Pero mientras tanto, lo que tenemos que hacer es aprovechar esa oportunidad en el convencimiento de que la corrupción roba, porque la corrupción roba oportunidades. Y pongo en ejemplos simples. La corrupción imposibilita que un emprendedor que está en provincia pueda sacar sus productos y exportarlos afuera porque no hay carretera. La corrupción imposibilita que los niños tengan una atención de salud porque simplemente no hay hospital y tienen que tratar de mendigar la salud en el privado o conseguir dinero, igual con la educación. Si a nosotros no nos duele eso y no nos toca, entonces no estamos siendo víctimas, somos cómplices de la corrupción.
Perfecto, Eduardo. Cuscachay no termina con las elecciones, van a permanecer en la labor vigilante, según entiendo. Sí, nosotros vamos a hacer una procuraduría ciudadana. O sea, lo que vamos a hacer es empezar a investigar a los candidatos, ya autoridades, para respirarles en la nuca y decirles, aquí estamos, te estoy vigilando, y si cometes algún acto de corrupción, te voy a denunciar. Entonces vamos a empezar a hacer investigaciones de contrataciones, de qué gastan, cuánto gastan, para ver si encontramos casos y generar procesos y en nombre del país, en nombre de los ciudadanos, para que ellos sientan que están siendo vigilados. Listo, te agradezco muchísimo por este espacio, así que está en nuestras manos generar un cambio y efectivamente no bajar la guardia frente a cualquier alerta de nuestras autoridades. Estuvimos con Eduardo Herrera, director de Cuscachay. Buenas tardes, gracias. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.